Bienvenidos a un nuevo punto de encuentro en la pantalla aquí de Telered, como siempre, cuidándonos. El coronavirus todavía está dando vuelta, no hay que perder la conciencia, ¿no?, de lo que ha sido un año difícil. Todavía está el virus, nadie se ha vacunado, todavía estamos en veremos, así que hay que cuidarse más que nada teniendo en cuenta las fiestas y lo que se viene. ¿Está? Bueno, hoy tenemos un programa especial, vamos a hablar con el intendente municipal. Vamos a hacer un balance de lo que ha sido el año, un año bastante complejo, desafiante. Estaremos hablando de varios temas. Estamos aquí, hemos grabado este programa con tiempito, cosa de poder charlar bien de muchos temas, en el complejo de La Trocha, un lugar muy emblemático para la gestión municipal. Intendente, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bien, lindo y contarle que estamos acá en La Trocha, ¿no? Lo decíamos recién, emblemático. Más que nada porque fue, digamos, un puntal de lo que usted avisoraba como gestión ya antes de estar en la gestión municipal. Digamos, los trabajos en La Trocha empezaron antes de la gestión municipal. Lo veía como un lugar que iba a transformar a una zona de la ciudad, ¿no? Así es, nosotros veíamos en La Trocha un espacio en el corazón de la ciudad con un potencial enorme y de hecho, si vos lo analizás a más de 5 años de haber empezado con todo esto, evidentemente representa y representó un avance en términos culturales, sociales, enorme. Y vos fijate en este mismo lugar que estamos ahora, este lugar se usa para hacer obras de teatro, para hacer encuentros, para hacer rock en el galpón. Sí. Y esto a cada gente que viene, de funcionarios que vienen, le contamos lo mismo. Pensá que en este lugar tan lindo, tan cuidado, lo usan un montón de actores de nuestra comunidad. Y en el caso de el rock, cuando empezamos recuerdo mucho que se planteaba como diciendo, no, van a romper todo. Y por propios medios, por conciencia, los mismos jóvenes que vienen acá salen a fumar afuera, digamos, esto está igual que cuando lo usan ellos. Así que creo que es un emblema La Trocha también de esto, ¿no?, de potenciar a una comunidad. En el otro galpón se han desarrollado, antes del COVID, una cantidad inmensa, enorme de cenas solidarias. Han pasado muchísimos clubes e instituciones de bien público donde el municipio les brinda las instalaciones y les brinda para hacer la cena, los pollos, todos los insumos, y las instituciones venden la entrada y con eso financian algunas de las actividades que desarrollan todos los días. Por otro lado, hemos innovado a hacer la fiesta del durazno acá, claro. Que fue realmente y literalmente un éxito. Vino muchísima gente, después, bueno, muchas peñas. Mucho al aire libre también. Los amigos peñeros han desarrollado una cantidad enorme de peñas solidarias para después hacer la fiesta de la tradición. Tenemos el mercado sustentable también. Cada 15 días, cada vez más emprendedores de nuestra ciudad ofrecen sus productos orgánicos a la ciudadanía y viene mucha gente y está muy bien. Tenemos el paseo de la infancia acá, la estación Juegos. Traslado de oficinas municipales. Traslados en los edificios, traslado de oficinas municipales, cultura, distintas espacio verde, y lo otro áreas. Y lo que también se ve en La Trocha, o por ejemplo en lo que se trabajó en La Trocha, es esta idea de gestión multiareal, ¿no? Cómo hay que abordar los problemas en la actualidad, o las acciones en la actualidad se abordan de distintas áreas. No solamente lo que estaba contando recién, también se han solucionado problemas lumínicos, de transitabilidad, de seguridad con este trabajo que se ha hecho en La Trocha, y creo que es parte del desafío que tiene la gestión municipal, abordar los temas desde distintas órbitas, ¿no? La perspectiva de la integralidad, las políticas públicas integrales. ¿Qué significa esto? Bueno, que todas las áreas deben sumar y aportar a una problemática común.
y dar una respuesta común, Claro. porque la unión hace la fuerza. Vos si abordás, por ejemplo, la temática de medio ambiente, separada de espacio público, de cultura, de educación, la transversalidad es lo que ocurre con todo, ¿no? Hablamos, no sé, de tránsito y está vinculada a la educación atraviesa a todas las áreas de las políticas públicas. Así que este es un emblema, un símbolo de eso. Nosotros buscamos la intervención, por un lado del Estado, pero junto a la comunidad, de una manera integral, transversal, y eso potencia mucho más las actividades, las acciones que después se desarrollan, porque lo que termina transformando la realidad, mejorando, es la acción, lo que somos capaces de hacer, ¿quiénes? Municipio más comunidad. Esta es la ecuación que nosotros tratamos de replicar en todos los sentidos. Y después, hacia adentro del municipio, un trabajo con una perspectiva integral, con una perspectiva donde el trabajador y la trabajadora municipal es la columna vertebral del proyecto, y en la medida que hay más participación, hay más compromiso, hay más involucrarse, hay más propuestas, hay más proyectos. Entonces, bueno, la verdad que en algún sentido podemos decir que la trocha es un emblema de la gestión y cuyo emblema queremos ir replicando en distintos lugares. Vos fijate que hace un tiempo, por ejemplo, la Sociedad de Fomento de Altamira recuperó un espacio. Bueno, nosotros queremos hacer en Altamira también una suerte de trocha acompañando a la Sociedad de Fomento, porque ahí el gran motor es la Sociedad de Fomento. Goblo Anagote exactamente lo mismo, acompañando a la Sociedad de Fomento y acompañando a la comunidad, también en predios ferroviarios, y así recuperando cada vez más espacios, jerarquizándolos. El vecino los cuida, el vecino cuando ve que el espacio es un espacio de calidad, de confort, donde tienen lugar todos los sectores, o no es que es un lugar para hacer folclore y para hacer rock, no, da para todo en tanto y en cuanto seamos capaces de organizarnos, de tener una agenda, que es lo central. Y vos fijate que la semana pasada en este mismo lugar estuvimos presentando la agenda del verano. Una agenda de verano superadora a los años anteriores de nuestra gestión. ¿Y por qué buscamos una agenda superadora? Porque todos hemos vivido un año muy difícil. Este año ha sido un año singular, pero caracterizado por la dificultad, por la complejidad, por una realidad que se nos vino encima, se nos vino una pandemia. Claro, eso es lo que quería preguntar, porque el año arranca usted visualizando, proyectando ciertos trabajos, ciertas cosas para hacer en Mercedes, y de repente en marzo cambia todo. Y hubo que readecuarse a las nuevas exigencias de lo que era la pandemia, ¿no? Sí, totalmente. Mira, ayer estuve reunido con Pablo Cassiani, con Néstor Pisapia, y estuvimos hablando un poco de lo que viene, ¿no? Pero antes de ir a lo que viene, el cimbronazo que generó esto. Esto fue un cimbronazo porque el primer componente del cimbronazo es la incertidumbre. Cuando nadie sabe qué, eso es lo difícil, porque uno puede prever un escenario de una complejidad como tuvieron los países europeos, cuando uno veía que en Italia el sistema de salud estaba totalmente colapsado, evidentemente esperaba lo mismo para nuestro país. Por suerte se tomaron medidas criteriosas, medidas a tiempo, se invirtió mucho recurso por parte del Estado en salud. Nosotros acá en Mercedes, para ser concretos, pasamos de 5 camas de terapia intensiva a tener 18. Pasamos de no tener un laboratorio de virología a tener un laboratorio de virología. Pasamos de no tener un centro de teleseguimiento, de acompañamiento a los pacientes COVID, a tener uno con una cantidad muy significativa de gente que todos los días, desde el primer día de la pandemia hasta hoy inclusive, llaman por teléfono a los positivos, a los que le dio negativo, a los contactos estrechos. Hay todo un trabajo que se hace que es muy, pero muy grande. En un momento hubo 1.100 casos de seguimiento diario. Diario, sí. Mirá, Mercedes llegó a tener 100 personas haciendo este trabajo. Casi la misma cantidad de gente que puso la ciudad de Buenos Aires a hacer este trabajo. Entonces, y esto yo lo reivindicaba la semana pasada.
porque me acompañaba deporte, me acompañaba cultura, y los funcionarios de las áreas que se paralizaron un poco, como cultura y deporte, los funcionarios, las funcionarias, llamaban por teléfono a los pacientes COVID de nuestra ciudad, haciendo una contención. Porque vos imaginate que hablamos del cimbronazo que generó la ciudad, pero lógicamente en las familias, en los individuos, claro, también genera un cimbronazo. Tener una enfermedad que no tiene cura y que no sabés bien qué es. Entonces eso generaba una ruptura psicológica, algo bastante fuerte, que bueno, se fue tratando de contener. Y ahora me quiero detener un segundito. Sí. Vos empezaste el programa de manera muy correcta. Esto no terminó. Estamos esperando todos y todas que termine el año de una buena vez por todas, pero tampoco el cambio de calendario es mágico. Y quiero marcar algo. Vos fijate, hoy los países que se llaman el primer mundo, los más desarrollados, Alemania, Inglaterra, Francia, toque de queda, bares y restaurantes cerrándose, navidades sin que se junte nadie. Veamos América del Sur, vayamos a nuestro continente. Brasil Chile, complicado. Brasil, Paraguay, hasta Uruguay, que venía muy bien, está complicado. Entonces uno que advierte, hay mucha circulación, la gente ya quiere pasar de hoja, y hay que seguir usando el tapaboca, hay que seguir manteniendo el distanciamiento. Hay lugares donde se sigue cumpliendo mucho. Yo hace poco estuve con la Cámara Económica y les reconocía y les manifestaba el agradecimiento, y lo hago extensivo a cada uno de los comerciantes, porque yo creo que hay muy pocos comercios, yo no conozco, pero debe haber algún comercio, pero la gran mayoría cuida que la gente siga entrando con tapaboca, que mantengan el distanciamiento. Ahora bien, tenemos nuevos desafíos, nuevas complejidades, como ser la nocturnidad, como ser los encuentros en casas de familia. Ahora la provincia habilitó hasta 20 personas, pero es aire libre. Ahora bien, el Estado no está dentro de tu casa y no se fija cuántas personas son y si están en la galería o están en un espacio cerrado. Entonces, lo que nosotros planteamos es, incluso si miramos los números de diciembre con relación a noviembre, empezamos a tener más casos. Entonces, yo soy de los que trata de encender la luz de alerta rápido. Y es más, estamos tratando de mantener el nivel de actividad y lo vamos a mantener en tanto y cuando no empiece a haber una cantidad de casos que nos haga desistir y empezar a reducir actividades, entendiendo también que en marzo o en abril es muy probable que haya un rebrote. Nosotros estamos a mediados de diciembre, todavía no se empezó a vacunar. En teoría, en principio, 300.000 vacunas estarían llegando en estas últimas semanas para hacer la primera etapa, después en enero vienen más cantidades y ahí hay un principio de 6 meses de vacunación. Bueno, durante ese periodo, lógicamente, se espera que haya un rebrote. Y el rebrote es peor que el inicio, porque vos recordás que el inicio venían de Europa a la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires a AMBA al interior, entonces iba más lento. Hoy, en todas las ciudades de la Argentina, hay circulación comunitaria. Entonces, no es que tenemos que cerrar la ciudad y que no venga de afuera, es que ya hay acá. Entonces, al haber en la ciudad, hay que redoblar los cuidados. Más aún teniendo en cuenta que la vacuna es inminente. Porque hoy tenemos gente internada en terapia intensiva en el hospital y en la clínica. Entonces, hay que cuidarse, por eso celebro tu mensaje y hay que amplificar esto. Yo sé que estamos todos cansados, que queremos que el coronavirus forme parte del triste pasado, pero sigue siendo un presente y tenemos para un rato más. Entonces, hay que prepararse. Hay que airearse, estar al aire libre, venir, caminar, hacer actividades. Tener cuidado. Pero tener cuidado. Sí, dijo algo también recién a la pasada y no hay que dejarlo. Uno con la vorágine en los días se olvida, ¿no? Pero es cierto, ni en la provincia de Buenos Aires ni en el país en sí, salvo en algún caso puntual, y creo que en Jujuy, que hubo problemas, en Río Negro, pero no faltaron camas para los pacientes. O sea, no colapsó el sistema. Y no es un dato menor. Si uno ve por ejemplo, en Italia, ¿no? En estos días, está pasándole lo mismo que le pasó a principios de año. O sea, no aprendieron en Italia, no invirtieron en salud pensando en una segunda ola de rebrote. Yo creo que eso es para destacar en Argentina a veces.
no podemos dejarlo pasar de largo así rápido y fácil, ¿no? Totalmente, y por eso va a ser muy importante el inicio de la etapa de vacunación. Poder hacerlo de la mejor manera posible. Yo en esto siempre destaco el compromiso del rol que juega nuestra comunidad. Nosotros, por ejemplo, todos los freezers ya tenemos todo prácticamente organizado, son de las escuelas, y hay un nivel para la logística, para la logística, hay un nivel de compromiso, de solidaridad, de unidad en la ciudad de Mercedes muy importante, y quiero remarcar y una vez más destacar el rol que ha jugado y juega el comité de crisis. Somos una de las pocas ciudades que el comité de crisis sigue funcionando, y eso es algo que habla de la salud política que tiene la ciudad. Esto de la unidad, de la diversidad, de saber distinguir qué es lo importante de lo accesorio, y haber puesto sobre la mesa la problemática de salud y de COVID como central. Yo en ese sentido, hace poco hicimos un desayuno con los concejales de todas las fuerzas, pero lógicamente destacando la participación de los concejales de la oposición, y les marcaba esto, les marcaba un agradecimiento del acompañamiento. Bueno, no es el acompañamiento al intendente, es la unidad de un pueblo para enfrentar un problema. Y el problema es muy grande porque nosotros tocamos un solo tema, que es la salud, que es gravísimo, que colateralmente... Pero tenemos también problemas económicos, ha crecido la desocupación, ha crecido la pobreza. En el mundo hay una crisis económica prácticamente sin precedentes. El Banco de Londres marcaba que es la crisis más fuerte de los últimos 300 años, económica de Londres, un país, Inglaterra, potencia, y en una economía hoy más que globalizada, a diferencia de la crisis del 2001, donde era Argentina la que había caído y se había fracturado, después se recompone y se inserta a un mundo que más o menos, bien o mal, funcionaba. Hoy el mundo se puso pata para arriba y todas las economías entraron en crisis. Ha crecido en todo el mundo la desocupación, la pobreza. El problema no era la cuarentena, sino la pandemia. El problema evidentemente es la pandemia. La cuarentena nos sirvió para preparar el sistema de salud. Esto hay que decirlo y remarcarlo. Y vamos a lo concreto. Mercedes, 5 camas, 18 camas. Si nosotros hubiésemos transitado la pandemia con 5 camas, hubiésemos colapsado el sistema de salud. Y colapsar el sistema de salud significa que personas con COVID se hubiesen quedado sin atención, sin cama o sin respirador. Entonces, y esto es, hay que remarcarlo, ¿no? Y hay que remarcarlo también porque tampoco se puede jugar con fuego, porque saltar de 5 camas a 18 camas es un cambio significativo, sustancial. Ahora bien, si la gente no se cuida, no alcanzan. Por más que se haya hecho esa inversión, esa mejoría, no alcanza. Entonces, hoy más que nunca, cuando sabemos que tenemos en nuestra ciudad gente que falleció de COVID, que tenemos gente que ha transitado la enfermedad, la mayoría sin mucha complicación, algunos otros sí, debemos, por principio de preservación y de solidaridad, tomar las medidas correspondientes. No tener miedo, tener responsabilidad. Bueno, hacemos una pausita, ¿le parece? Y seguimos charlando. Pausa en Punto de Encuentro y seguimos charlando con el intendente municipal. Si respetamos las normas sociosanitarias, evitamos que el virus circule y nos afecte. Usa alcohol en gel. Mantén la distancia. Lavate las manos. No compartas el mate. No te reúnas ni generes encuentros. El virus está entre nosotros. De todos y todas depende que no siga ni se propague. AEFIP, Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, Seccional Mercedes, calle 28, entre 31 y 33. AT, Avenida 17, número 690, teléfono 02324 427 394.
Seguimos en Punto de Encuentro, un nuevo bloque, charlando con el intendente municipal, haciendo un balance de lo que ha sido este 2020 tan especial. Un 2020 que, más allá de lo que hablábamos recién de lo que fue la pandemia, el tema del coronavirus, también en algún sentido le ha dado posibilidades de gestionar en otros ámbitos, en la provincia, en la nación. Me parece que siempre se dice, ¿no? Que se tienen que alinear los planetas, ¿no? Se dice vulgarmente. Bueno, hay una línea en común, porque aparte de una línea común política, hay una línea en común de proyecto, ideológica. Me parece que eso es bueno para la ciudad. Y usted ha tenido la posibilidad de, está el ministro del Interior con vecino nuestro, Guado, de Pedro, pero también las relaciones en la provincia de Buenos Aires son muy buenas. Cuéntele un poquito a la gente qué ha podido ir haciendo estos meses, donde la actividad a lo mejor en un sentido estuvieron paradas, pero por otro lado se pudieron acelerar. Mira, nosotros cuando estuvo el cambio de gobierno en diciembre, nos habíamos preparado mucho. De hecho, no se tomaron vacaciones en enero, en febrero de este año, entendiendo de que teníamos una gran cantidad de acciones y de gestiones por realizar, porque la verdad que en los 4 años anteriores no hemos podido lograr gestiones prósperas para la ciudad de Mercedes. Entonces, con una nueva realidad política, invertimos mucho tiempo en poder empezar a generar las gestiones y las acciones necesarias para generar recursos para la ciudad de Mercedes. Como hablábamos en el bloque anterior, nos agarra la pandemia, eso hace que el Estado en general se haya visto resentido, paralizado en algún punto por la cantidad de licencias, etcétera, y por la misma realidad que nos tocaba, pero bueno, nosotros trabajamos en 2 planos. Por un lado, armamos todo el espacio COVID y después seguimos trabajando con todas las áreas del Estado, tanto nacional como provincial. Y en ese sentido, hoy ya vemos el producto de esas gestiones. Por ejemplo, la Avenida 2, que es emblemática, que es importantísima, que se pudo finalizar. La Avenida 2, nosotros teníamos un reclamo pendiente al Estado Nacional, a Vialidad en concreto, por un convenio que habíamos firmado, y gracias a las gestiones que fuimos realizando, gracias al acompañamiento de nuestro ministro del Interior, Guado de Pedro, logramos que el Estado le reconozca al pueblo de Mercedes que ese recurso que invirtió se lo tenía que devolver. Entonces, ¿qué nos permitió esto? Terminar la obra. Nosotros la verdad que terminamos el 2019 muy extenuados desde lo económico, porque la gran mayoría, más del 90% de las obras que se hicieron fueron todos con recursos municipales. Entonces, evidentemente uno vio mucha obra y vio un esfuerzo muy grande por parte de la comunidad de Mercedes. Entonces, ese primer punto nos permite a nosotros empezar a reordenar nuestra economía en un contexto muy difícil. Vos pensás que estuvimos cerrados más de 20 días en el municipio, que el correo en un principio no repartía las tasas municipales, que la gente no las podía pagar. Entonces, bueno, hubo mucho problema. Sin embargo, hoy cerramos el año con cierta tranquilidad desde lo económico de financiero y con una puesta en acción de una gran cantidad de obras. Hablaba de la 2, puedo hablar de obras de pavimento, en distintos puntos, en todos los puntos cardinales de la ciudad de Mercedes hay obras de pavimento que estamos haciendo con el Estado Nacional. Empieza ahora una obra muy esperada de cloacas, que es el colector cloacal sur, que son obras de cloaca en el barrio Villa Industrial Este, Oeste, Lomas del Pacífico, más de 5.000 beneficiarios directamente por esta obra de cloacas que vamos a hacer también con el Estado Nacional. Hicimos ya 2 pozos nuevos y vamos en enero, febrero a hacer 2 pozos nuevos más de agua, porque tenemos todos los veranos problema de agua. Este año en particular en la ciudad se construyeron muchas piletas de gente que decidió no ir de vacaciones y quedarse. Se dio un fenómeno, es cierto. Se dio un fenómeno de alquiler de quintas también muy, pero muy importante. Entonces, bueno, vamos detrás ahí un poco de la problemática del agua, pero bueno, en algún momento vamos a sobrepasar esa
deficiencia que tenemos hoy y poder tener una red de agua más sólida y que brinde un mejor servicio, más allá del esfuerzo inconmensurable que hoy hacen nuestros trabajadores municipales, que son excelentes en el área de agua. Estamos con obras en los clubes. Vos pasás hoy prácticamente por todos los clubes y vas a ver que hay obras, y eso es producto de un programa del Estado Nacional con una inversión por club del orden de los 500.000 pesos, más un aporte del municipio de la misma cuantía o más en algunos casos. Después también estamos con bastante obra en alumbrado. Por ejemplo, ya ha finalizado la incorporación de obra de alumbrado público en todo acceso sur, sí. Reposición y recambio de luces LED por luces comunes, o sea, estamos incorporando luces LED al alumbrado público de manera significativa. Estamos con obra de también mucho parquizado. La gente me pregunta, bueno, ¿cuántas flores, cuántos árboles, cuántas plantas? Bueno, eso fue producto de mucho trabajo, sí, que se inició en el vivero biotecnológico, claro, que hizo el municipio en articulación con una familia de Mercedes, la familia, sí, Parra, quienes de manera muy generosa, muy solidaria, con un gran compromiso con la ciudad, brindaron sus instalaciones para poder desarrollar este proyecto. Y su conocimiento, que y el conocimiento, es poca cosa, ¿no? Por supuesto, sí, el conocimiento y el compromiso. La verdad que el compromiso en el trabajo es ejemplar. Nosotros hoy tenemos un volumen de flores, de plantas, de árboles increíble, y que eso hace también ir hacia una ciudad más verde, una ciudad más sustentable. Estamos con obras, recién vengo de una reunión con la inspectora regional, con el inspector, con algunos integrantes del Consejo Escolar. Estamos con muchas obras en las escuelas también, con una fuerte inversión en educación. ¿Eso de la inversión es municipal, es provincial? Es provincial más municipal. Está bien. Y estamos proyectando para el año que viene la construcción de jardín, de escuela, la refacción de la escuela secundaria 13, que es un reclamo histórico que está cerrada hace más de 3 años, un jardín nuevo, y estamos trabajando en el proyecto del Instituto 7. Entonces, cuando uno empieza a analizar, tuvimos en el parque la semana pasada la cantidad de obras que se han realizado en el parque, para que la gente también cuando, ya hoy lo está utilizando, pero cuando vuelva más masivamente, vea mejores instalaciones de espacios públicos en la ciudad. Se está haciendo, digamos, una cantidad de obras, te digo que a un ritmo similar o superior en algunos puntos a lo que fue 2019. Es importante lo que dice, porque hay por 2 factores. Uno, la obra en sí, y el otro, la generación de trabajo. Que es un tema urgente a atender, no solo en la ciudad, en el país, ¿no? Me parece que eso, junto con acciones relacionadas con el turismo, que lo que se va a venir, el mini turismo, hay mucha gente que va a aprovechar estos lugares, estas ciudades para hacer turismo, me parece que van a generar mano de obra, trabajo. Mira, lo central de esta etapa de gobierno va a ser generar trabajo, ordenándolo por ejes. Uno es la obra pública, que es un poco lo que estuvimos charlando, más todas las obras proyectadas para el año que viene y todos los años. Nosotros estamos armando un plan quinquenal de gobierno, que lo vamos a presentar en marzo, y eso es importante porque plantea una continuidad de obra, plantea un diagnóstico, plantea un horizonte y, como te decía, genera empleo la obra pública. Dentro de la obra pública, donde nosotros ponemos mucha expectativa y donde estamos trabajando denodadamente, es en la vivienda. Nosotros ya tenemos para el año que viene 40 viviendas a realizar con el Estado provincial y más de 100 viviendas a realizar con el Estado nacional. Esto sumado a el programa Mi Casa, el programa Mi Terreno. Que hizo un trabajo impresionante. Ha sido un trabajo impresionante. Nosotros arrancamos con 0 terrenos en el Banco Municipal de Tierras y hoy estamos, el lunes sorteamos 45 lotes, el viernes pasado entregamos 18 lotes, donde no se le regala nada a nadie, donde la gente paga por el lote, paga a una tasa de interés del 2% anual. Está hecho para que
las personas puedan pagar su propia vivienda, su propio terreno. Entonces, esto habla a las claras de acciones concretas para desarrollar la ciudad, una ciudad que se planifica. Nosotros asumimos con un método de trabajo: escuchar, planificar y hacer. La política es el hacer. Nosotros podemos hacer diagnóstico, podemos elucubrar ideas, sí. Pero lo que transforma la realidad es la acción. Es, bueno, que somos capaces de materializar de lo que pensamos, de lo que soñamos, de lo que queremos. Y en ese sentido, nuevamente, nosotros remarcamos mucho el rol, el acompañamiento de la comunidad. Entonces hablamos de obra pública, turismo. Sí. Turismo, hace 15 días tuvimos un encuentro ahí entre Altamira y Tomás Jofré, con todos los proveedores de la zona. Hoy Mercedes está prácticamente al 100% en alquiler de cabañas. Sí, sí. Hay mucha gente que ha venido a la ciudad, que encuentra paz, encuentra tranquilidad, que han venido incluso el fin de semana. Me crucé a algunas familias en el paseo del Jacarandá, ahí en la 30, con los artesanos, una movida que después vamos a hablar, excelente. Y se dio esto, un fenómeno nuevo, la unidad de todo el sector de los proveedores de turismo. Entonces eso potencia mucho el sector del turismo genera trabajo, entonces se ha vuelto a recuperar de a poco lo que es Tomás Jofré, lo que son los paseos artesanales que generan empleo, que generan recursos para la ciudad. Y por otro lado, como central, el tema de las pymes. Nosotros tenemos en el sector industrial planificado, hoy ya hemos presentado para firmar un convenio con el Estado Nacional que va a ser una inversión del orden de los 58 millones de pesos para dotar de infraestructura al sector industrial planificado. Infraestructura básica, asfalto, cloaca, luego extensión de red. Y esto va a permitir que lo que vimos ya este año. Vos fíjate que nosotros en los 4 años anteriores tuvimos una sola venta de terreno, que fue a capitales coreanos. Los capitales coreanos vinieron, firmaron un contrato con el municipio, pagaron 2 cuotas y se fueron. ¿Por qué se fueron? Porque dijeron que no veían en la Argentina las condiciones macroeconómicas, porque no había mercado interno. ¿Qué? Que no haya mercado interno, que la gente no tenga capacidad de compra. Entonces, eran textiles y dijeron: de Argentina nos vamos, perdemos las 2 cuotas, pero preferimos irnos a quedarnos. Con el cambio de gobierno, nosotros este año ya tuvimos... En enero arrancó lo de Agroenergy, se firmó. Agroenergy, ¿no? Capitales alemanes. Sí. Compraron 10 hectáreas en el sector industrial planificado. Luego tuvimos el regreso de un empresario pyme de nuestra ciudad, que estaba en Luján, a Quiroga, Manuel, a invertir nuevamente en la ciudad. Y por último, Martínez, que tiene una empresa enclavada en el casco de la ciudad, que se va a el parque industrial planificado. A eso nosotros le sumamos gestiones que estamos realizando, próximas a firmar, para añadir más terreno al sector industrial planificado. ¿Esto qué nos va a permitir? Lógicamente nos va a permitir llevar adelante una política de incorporar nuevas empresas a la ciudad. Nuevas empresas que van a generar trabajo, que van a generar riqueza. Entonces, debe haber... la pandemia, ¿no? Esto para comparar con los 4 años anteriores, lo que había pasado, lo que decía... Y después algo que es muy importante. Te decía que esta inversión se logra con el Estado Nacional, con el Ministerio de Producción. El 29, si mal no recuerdo, a las 9 de la mañana, vamos a tener una reunión con empresarios de nuestra ciudad para trabajar con el municipio y el Ministerio del Interior. Va a venir el ministro con su equipo, con su gabinete, a escuchar al sector, a plantearle qué programas tenemos, y generar un trabajo, una sinergia en conjunto de público y privado para potenciar todo lo que tenemos en la ciudad. Sabiendo que ha sido un año muy difícil, quiero reivindicar muchísimo el rol de la Cámara Económica de nuestra ciudad, con quienes hemos trabajado muchísimo con protocolo, pandemia, y ahora vos fíjate cómo está la expectativa
y las ganas de trabajar de la gente, que estuve la semana pasada reunido con ellos y decíamos, bueno, nos juntamos, no, ahora nos daba la fecha, porque era prácticamente fines de diciembre, no hay problema. Digo, y eso es un buen síntoma, es un buen síntoma que la gente quiere progresar, quiere salir adelante y se sabe que la única forma es generando trabajo. El Estado tiene una limitación muy grande a la hora de generar trabajo, entonces debe tener una asociación estratégica, claro, una buena sinergia con el sector privado para generar las condiciones para generar empleo genuino. Creo que este es el gran desafío que tenemos por delante. Creo que hay un nivel de diálogo y de entendimiento muy bueno con todos los sectores. También le podríamos sumar el sector rural. Siempre el vínculo con la sociedad rural de nuestra ciudad es excelente, con José Luis Casareto. José Luis es una persona extraordinaria, que no sé si hago bien en contarlo, pero durante la pandemia la cantidad de kilos de cerdo que ha donado a los comedores de nuestra ciudad ha sido enorme. Y hemos receptado también esto, ¿no? Más allá de José Luis, muchísima gente que durante la pandemia colaboró, gente propia de los sectores populares que se puso al frente de comedores, de merenderos, para paliar la situación difícil que muchos sectores atravesaron durante la pandemia y que se siguen atravesando, para poder brindar alimento a nuestra gente, ¿no? Esto de la organización, de la solidaridad, del vínculo, también ha sido muy importante para poder, por lo menos, mitigar un poco el efecto que tuvo y que tiene la crisis sobre todos los sectores de nuestra sociedad. Es un tema ese del alimento, lo vamos a charlar después en el próximo bloque, pero lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria, ¿no? Empezar a trabajar, empezar desde Mercedes, sobre esa cuestión, porque hay mucho para hacer aquí en Mercedes, ¿no? Hay mucho. Mirá, acá hay otro tema muy importante. En este mismo lugar nos reunimos la semana pasada y con la mesa de agroecología. La agroecología es una tendencia de producción que se viene en el mundo, que por ejemplo la Comunidad Europea está demandando y reclamando estos estándares de producción. Y creo que va a ser un cambio cultural, gradual, progresivo, pero se va a ir dando. Que Mercedes se dio muy fuerte. Y ya hay sectores en Mercedes que están trabajando con esta perspectiva, a tal punto que dentro de la propuesta educativa que no hemos hablado, tenemos una carrera, una tecnicatura en agroecología dictada por la Universidad de Uerdingen, que se va a realizar en nuestra ciudad a partir del 8 de febrero, de manera gratuita. Son 3 años, en una propuesta vinculada a la producción, que es el futuro, que es lo que viene. Hay lo que se denomina una transición hacia modelos sustentables, agroecológicos, y bueno, qué mejor que hacerlo también sobre la base del conocimiento de las universidades. Y en ese sentido, hablando de educación... Lo dejamos para el próximo bloque, ¿le parece? Sí. Porque hay varios temas, pero me interesa mucho cómo el sector académico entró a Mercedes, no solamente con esto que está contando, sino con trabajos de planificación y demás. Así que lo hablamos después de la pausa, ¿le parece? ¿Cómo no? Pausa en el punto de encuentro y seguimos con el intendente municipal. Si respetamos las normas sociosanitarias, evitamos que el virus circule y nos afecte. Usa alcohol en gel. Mantén la distancia. Lavate las manos. No compartas el mate. No te reúnas ni generes encuentros. El virus está entre nosotros. De todos y todas depende que no siga ni se propague. AEFIP, Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, Seccional Mercedes, calle 28, entre 31 y 33. AT, Avenida 17, número 690, teléfono 02324 427 394. Chaque fois je suis dans la
encuentro, último bloque con el intendente municipal, y recién, antes de la pausa, hablábamos de, digamos, cómo la injerencia de la academia, ¿no? El academicismo en Mercedes ha sido fuerte, ha cambiado. Recién, hace un ratito hablaba de lo que era escuchar, planificar y hacer. Pero en ese planificar me parece que lo importante que se hizo en Mercedes es abrir las puertas a universidades del país, universidades nacionales, de La Plata, de Loma de Zamora, de La Matanza, de todos lados. Han venido a hacer estudios estratégicos de cómo avanzar con ciertos temas, ¿no? Y ahora, bueno, también se suma a eso la posibilidad de que se han incorporado nuevas universidades dentro del centro universitario regional. Me parece que eso le da un salto de calidad también a la planificación de la ciudad, por un lado, y bueno, ni hablar a lo que es la educación. Por supuesto, nosotros para el gobierno municipal, para la gestión municipal, en esto de planificar, acudimos a las casas de estudio por excelencia de nuestro país, que son las universidades, que tienen siempre el campo de la investigación, del acompañamiento, del asesoramiento a los municipios. Lo hicimos desde el primer día de la gestión. Nosotros hemos trabajado, como bien marcás vos, con una gran cantidad de universidades, desde la más cercana a la Universidad de Luján, con quien hemos realizado, por ejemplo, la planificación estratégica en materia de turismo. No es que lo que se dio hace 15 días es producto del azar, hay un proceso, de la suerte. Hay todo un proceso que se dio de mucho trabajo, de mucho acompañamiento, que luego da sus frutos. Hemos trabajado con la Universidad de Avellaneda, de Quilmes, con la Universidad de Lomas de Zamora. La UBA, que no la nombré, que también. Con la UBA, con la Universidad de La Plata, hemos desarrollado todo el programa de salud bucal del municipio. Hemos trabajado con diferentes niveles e instancias del Estado, y en esta nueva etapa de la gestión, por supuesto y sobre todas las cosas, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y esto evidentemente mejora muchísimo la visión y la capacidad de gestión del municipio, ¿no? Porque, como te vuelvo a decir, complementa la mirada local, una mirada más global, una mirada más cosmopolita, una mirada donde el saber académico tiene un peso fuerte, que vinculado después a la realidad cotidiana, al saber más concreto desde los organismos del Estado, potencia muchísimo el conocimiento. Y en ese sentido, además de, creo yo, haber potenciado mucho la gestión, gracias al trabajo con las universidades, que te vuelvo a decir, han sido más de 14 universidades con desde desarrollo social, cultura, deporte, turismo, obra pública. Todas las áreas se fueron vinculando con las universidades. Pero antes que siga, yo quiero destacar esto, porque muchas veces se da unas gestiones de gobierno, no acá, en cualquier lado, ¿no? Digo, donde el que llega al poder cree que es no, vamos a decirlo vulgarmente, se la sabe todo, ¿no? Dice, no, yo voy a hacer esto porque se me ocurre que hay que hacer esto. Acá creo que en eso habla de su humildad, la humildad del gobierno, de fuera a buscar el conocimiento de otro lado. Es decir, nosotros no... Hay teóricamente algo que se llama el síndrome de Cristóbal Colón. Creer que vos asumís y no había nada, y entonces todo empieza a partir de vos. Todo lo contrario, uno tiene que ver en toda la historia, en toda la experiencia, en la gente y las instituciones que han trabajado diferentes temas, por eso la articulación con diferentes universidades, no es con una sola, y en ese sentido también reconocer en el conocimiento académico un conocimiento de excelencia que te permite trabajar con otra perspectiva, con otra visión, tratando de comprender y analizar la complejidad en la cual estamos inmersos hoy en día. Entonces, evidentemente eso es clave para desarrollar y para potenciar las políticas públicas. Así que ha sido un camino que nosotros realmente queremos seguir profundizando, y como te decía, hasta el punto de querer desarrollar en Mercedes un polo científico y tecnológico, un espacio de estudio de políticas municipales regional, digo, porque también, como lo ves con las universidades, lo ves con los municipios. Nosotros, ya pensar en región, digamos. Desde el 2011 al 2015, y aún todavía uno lo hace, un trabajo de campo con los municipios, a ver qué municipio se destaca en tal o cual cosa. Bueno, el programa Primeros 2000 Días, hoy, Mercedes, es
vanguardia Sí. en esto, a nivel nacional. Sí. La verdad que asesoramos a muchísimos municipios y lo hacemos felices y contentos porque sabemos que es una política pública que mejora la calidad de vida de la gente. Entonces, creo que este camino es un camino muy interesante que genera consecuencias muy positivas para nuestra comunidad y lo vamos a seguir transitando, y producto de esto también es que pensamos potenciar el Centro Regional Universitario. Lo dijo muy bien el ministro del Interior cuando estuvo acá. Él planteó algo que nosotros habíamos analizado allá por el 2011, de generar en nuestra ciudad esto de carreras por cortes, ¿no? Entonces nosotros no tenemos un volumen de gente para hacer una sola carrera, sino tratar de ir generando en función de la demanda. Claro. Por ejemplo, te decía que el 29 nos vamos a juntar con las pymes de nuestra ciudad, con la Cámara Económica. Bueno, ¿cuál es la demanda del sector productivo de la ciudad para poder compatibilizar esa demanda con la oferta que podemos mano de obra capacitada de manera industrial, que hay una carrera que se va a empezar ahora, en ese sentido, ya con ese diagnóstico que nosotros teníamos, es, como te decía, agroecología, y una tecnicatura en mantenimiento industrial, que es muy importante. Estuvimos trabajando ahí con el Colegio de Ingenieros, con la Cámara Económica, con distintos sectores, para también mejorar, porque vimos lo hecho hasta acá, que hay mucha deserción, y en parte la deserción se debe a los primeros años que son muy difíciles en materia que por ahí la formación de origen no es sólida. Entonces, bueno, vamos a incorporar tutores, bueno, va a haber todo un acompañamiento por parte del Estado y las instituciones que hacía referencia para poder tener más cantidad de personas formadas en tecnicatura. Eso también, cuando vos salís y ofrecés la ciudad en términos de oportunidad para la inversión, es mejor tener carreras, tener estudio, siempre va asociada a la producción, al conocimiento, a la ciencia y la tecnología. Hoy en el mundo el paradigma es el paradigma del conocimiento más que los recursos naturales, entonces tenemos que ir a esa nueva realidad, hacia ese horizonte que se marca, y bueno, para nosotros esto de ya el año que viene, el 8 de febrero, que haya personas que puedan estudiar en nuestra ciudad de manera gratuita sin tener que viajar, es un avance muy importante. Sí, y lo otro también, que uno también lo piensa desde otro lado, ¿no? Pero también hacerle la vida más fácil a la gente, al vecino, en el sentido de que ayudarlo, ¿no? El Centro Universitario Regional también sumó el UBA 21, ¿no? Sumó el UBA 21, un cambio trascendental. Claro. Mirá, ¿qué nos va a permitir en el mediano plazo el UBA 21? Que los chicos no inmediatamente se vayan primer cuatrimestre de 2021, sino después, que se puedan cursar todas las materias del CBC. Entonces, uno a veces tiene que hacer, como en el ajedrez, algún enroque, y el enroque que nosotros hicimos fue, mejorar la propuesta de la UBA a través del sistema UBA 21 y poder en el espacio físico generar más oportunidades y más ofertas de carreras universitarias, ¿no? Como estas tecnicaturas que hacíamos referencia, como lo que vamos a proponer con la Universidad de Lomas de Zamora. Es decir, la verdad que tenemos un horizonte en todas las áreas más auspicioso que este año, y entiendo yo también que años anteriores. Yo creo que en años anteriores se ha trabajado muchísimo, pero con mucho esfuerzo de lo local. Cuando vos al esfuerzo de lo local le sumás el esfuerzo de lo provincial, el esfuerzo de lo nacional, eso potencia muchísimo más. Y hay un dato político que es clave. Hoy Mercedes cuenta, vos lo decías, con un ministro, que es Guado de Pedro, que tiene un nivel de consenso, de respeto en todo el arco político, sindical, empresario, que también nos da, tenemos como esa llave para abrir puertas. Y el compromiso de él con la ciudad también. Porque el compromiso de él es enorme con la ciudad. No todos los ministros es así. No. Ciudad de origen. El sueño de él es volver siempre a Mercedes, y creo que ese cariño se manifiesta y se expresa a través del trabajo en conjunto. Nosotros tenemos una mesa de trabajo permanente, constante, en esto de pensar
los próximos, un plan quinquenal. Digo, eso es algo bueno, porque vos pensás que a nosotros nos quedan, después de este año, 3 años de gestión. Y poder ya pensar, planificar qué va a hacer en 2021, qué va a hacer en 2022, 2023, después quienes vengan, qué van a hacer en 2024, o sea, qué pueden llegar a hacer 2024. Digo, tener una hoja de ruta siempre es bueno, porque si no, perdés mucho tiempo. Y cuando vos tenés necesidad, cuando vos tenés crisis, cuando vos tenés deficiencia, el tiempo es un factor clave también, porque cuando vos tenés un problema, mientras más tiempo pasa, más agrava el problema. Son políticas que, a ver, hay políticas, hay pilares fundamentales, salud, educación, empleo, tienen que trazarse políticas a largo plazo, pero no acá en el país, creo. Totalmente. Y no el que llega a deshacer todo, venir Pero con una fórmula nueva. El ministro está trabajando esto a nivel nacional. Claro. Yo lo vi hace poco, un encuentro con la UIA, lo veía en un encuentro con gobernadores. Le digo, che, ¿no querés empezar por un municipio? Se sonrió y dijo, sí, cuando quieras. Y eso habla a las claras del compromiso y también la potencialidad, porque, como te decía, esto de abrir puertas no son los cargos, no es la investidura, no es la autoridad que emana del cargo, es la legitimidad que emana de la persona. Entonces, cuando vos tenés un embajador, una suerte de embajador, un representante de la ciudad de ese fuste, y la verdad que te allana todo. Entonces, y nosotros que intentamos siempre por todos los medios ser coherentes con eso, ¿no? De también ser una gestión que trabaja, que es seria, que es transparente, que es honesta, que busca por todos los medios solucionar problemas. Nunca buscamos quedarnos en la chiquita del conflicto. Siempre digo, el conflicto se sale por arriba, como decía Marechal, los laberintos se salen por arriba. Digo, no tenemos hoy tiempo para dimes y diretes, para conflictos locales. No, tenemos mucho desafío por delante, muchos problemas por delante y por suerte vamos a tener herramientas. Y puertas que se pueden abrir, se están abriendo por delante, que no es menor. Mirá, yo te digo, hoy nosotros no podríamos hacer las obras de pavimento que estamos haciendo si no fuese por el acompañamiento del Estado Nacional. No podríamos hacer la obra de cloaca. Vos fíjate, una obra de cloaca debe llevar más de 15 años de tarificación. Bueno, no es que no se quiera hacer, a veces no tenés los recursos. Y cuando no tenés los recursos, si haces todo con recursos locales, tenés que buscar recursos a nivel local. Y la verdad que hoy no hay margen para generar más recursos desde lo local, porque la gente viene de un año muy asfixiada. También hay que contarle a la gente el vínculo con la provincia. Su relación con Kicillof, el gobernador, es excelente. Tenemos también, Santiago Révora, que también tiene una función importante en el Ministerio de Gobierno. Se abren puertas de la provincia de Buenos Aires y ni más lejos, el año que viene va a haber una inversión casi de 800 millones en Mercedes o en la zona. También estamos incluyendo la obra del río Luján, que también parada. Y no es poca cosa también. Me parece que es interesante. Yo destaco palabras del gobernador. El gobernador ayer lo acompañé a Pilar y él planteaba que es la antítesis de la política del marketing. ¿Cuál es la antítesis de la política del marketing? Trabajar con honestidad y con seriedad. No pensar en el título, en la frase, en la imagen, en el maquillaje, sino en la realidad. Bueno, a ver qué somos capaces de hacer. La cuenca del río Luján, y hay testigos de esto, que son los funcionarios locales, lo que hemos trabajado en pandemia no se trabajó en 4 años sin pandemia. Lo que estamos avanzando, el nivel de escucha por parte de los equipos del gobernador en la ciudad de Mercedes es fabuloso. Ayer hicimos un Zoom a la tarde y estamos discutiendo lo fino del proyecto para mitigar los efectos de la inundación de la ciudad de Mercedes. Porque en Buenos Aires los conocemos, sabemos en la 26, el barrio Marchetti, dónde entra más agua, el barrio Güemes, Peñalosa, qué familias son las primeras que... Entonces, eso para nosotros la verdad que es buenísimo, porque es más allá de lo político. Es lo humano, es la visión de mundo que tiene cada quien. Entonces, y la decisión de hacerlo, porque el gobierno son 400 millones en inversión que la podés invertir en una cosa que sea más de marketing, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que invertirlo en la cuenca del río Luján. No, pero vos pensás que lo de la cuenca del río Luján estaba, porque no es que no estaba. Claro. A ver, para que la gente lo entienda, la cuenca del río Luján, la obra se va a hacer
con fondos de la CAF, que es un organismo multilateral de crédito. Cuando un organismo de esta característica te da un fondo se llama afectado, que es no se puede tocar. Solamente para eso. Entonces no se hizo por incapacidad de gestión y no se hizo por falta de decisión política. Porque después tenés que tener a la gente... La plata está, claro. Vos tenés que tener a la gente también para cuando toma una decisión que las cosas se hagan. No es solamente decir, falta esto. Digo, en eso los argentinos somos campeones en diagnóstico, en crítica. Digo, pero después, bueno, ¿cómo abordás la realidad? Digo, bueno, nosotros estamos en simultáneo viendo todo el escenario COVID, todo lo que se armó para la abordar, y en simultáneo ir viendo cómo desarrollamos el sector industrial planificado, cómo mejoramos los clubes para la vuelta al deporte, cómo trabajamos con el sector de la cultura, cómo hacemos de Mercedes una ciudad más sustentable desde el punto de vista ambiental, cómo se planifican las obras que doten de infraestructura al desarrollo de la planificación de la ciudad. No se puede dejar nada de lado. Nada se puede dejar de lado. Entonces, ahora, el tiempo es el tiempo, son 24 horas por día. Entonces, esto, ¿qué es lo que ayuda? Bueno, en primer lugar, tener un equipo amplio, diverso, plural, honesto, trabajador, servicial, y después el vínculo con la misma comunidad, que creo yo que es la principal fortaleza que hoy se tiene. Digo, más allá de las obras, digo, el vínculo, el tejido social. Para recibir el tejido social. Y esto arrancamos en el primer bloque. La trocha es el ejemplo de eso. Es el ejemplo cuando se hace escena solidaria, cuando, a ver, si vos lo analizás teóricamente, le va a dar este lugar hermoso donde se hace teatro, donde hay telón, para que se haga el rock. Me lo dijeron al principio, ¿estás loco? Digo, no, nosotros nos juntamos, Mercedes tiene más de 50 bandas. Estas son las no llaves. había lugar para tocar. Estas son las llaves, las tienen ustedes. La juventud no es peligrosa, es falso eso. Hay que darle muchas cosas, ¿no? oportunidades, brindarle los recursos y después funcionan bárbaros. Mirá, este año de la pandemia no quiero dejar de marcar y de señalar el comportamiento, la madurez, la sensatez de los chicos que egresaron. La verdad es que para mí fue en junio, creo que fue la primera reunión que tuve con ellos en la pandemia y fue la reunión cuando crucé la plaza, desde la municipalidad al teatro, no sabía qué decirle. Voy a hablar con chicos que pierden la primavera, Bariloche. Un año terrible. Y lo que aprendí de escuchar a esos chicos, se lo dije a los padres, se lo dije a ellos, fabuloso. Entonces eso te marca. Entonces vos ahí ves realmente qué es lo que viene. Lo que viene es eso. Lo que viene es un pueblo unido, un pueblo que se sienta, que se escucha, que trata de analizar y comprender la realidad, proyectar algo y hacerlo. Y vos fijate que pasaron por la pasarela, logramos hacer eso, que fue tal vez mínimo. Pero para ellos fue mucho. Y lo valoraron mucho. Entonces, creo que los jóvenes nos marcan el camino que tenemos que ser mejores. Que de la pandemia tenemos que aprender. Y aprender significa salir mejores de esta situación. Y salir mejor es salir unidos, fomentar la diversidad. No hay problema en pensar distinto. Creo que es sano, saludable y es lo que hace a la esencia de una democracia. Ahora, el tema es buscar los consensos y saber también atravesar los conflictos. Porque, digamos, esto de plantear el consenso al 100% sería fantástico, pero no existe. Pero la confrontación genera desde el mismo ámbito familiar hasta el ámbito comunitario, vos la tenés confrontación el es conflicto rica. Como esencia de la condición humana. Claro. Entonces, bueno, ¿cómo resolvemos el conflicto? Bueno, y ahí está la madurez que se va dando en una sociedad para ir resolviendo los conflictos que se van generando. Entonces, me parece, y ahí es donde anida mucha expectativa, mucha esperanza que tenemos con respecto al futuro. Intendente, realmente ha sido un gusto charlar sobre este tema, hacer este balance de lo que ha sido este año tan particular. Agradezco su tiempo, sé que anda siempre con muchas reuniones, complicadas, muchas acciones de gobierno, pero estuvo bueno que los mercedinos lo escuchen y de su boca qué es lo que pasó y qué es lo que se viene, me parece importante. Bueno, y no dejar de aprovechar para mandar un saludo, un cariño muy grande a toda nuestra comunidad, nuestra sociedad, que vienen fechas muy sensibles, muy importantes, tal vez en el año, por lo menos en mi vida, el año más difícil
Y en ese sentido pedir que nos sigamos cuidando mucho, que tengamos un buen cierre de año, a pesar de la dificultad, y que podamos proyectar un 2021 mucho mejor, en unidad, en armonía, en trabajo, en conjunto. Creo que así vamos a salir adelante. Intendente, gracias. Gracias. Pasó el Intendente Municipal por Punto de Encuentro. Bueno, se ha terminado un nuevo programa. Nos reencontramos como siempre en la próxima semana aquí por la pantalla de Telered. Muchas gracias.